Hola, muy curiosos. Bueno, pues como ya os dije, en este vídeo vamos a aprender un poquito más de las tinciones y de qué tipo de técnicas se tienen que llevar a cabo para poder teñir esas muestras que después veíamos en el microscopio y que quedan tan bonitas. Vamos a ello. Bueno, tras haber hablado de las microscopías, os voy a hablar un poquito de las tinciones. Las tinciones pueden tener distintos tipos también, en primer lugar, por el tratamiento previo que lleve la muestra. La fijación. La fijación, por ejemplo, lleva básicamente a la coagulación del protoplasma, es decir, del citoplasma y el núcleo, para conservar la estructura general del tejido. La fijación por calor es la más corriente, aunque también pueden utilizarse sustancias químicas como el formaldehído, los alcoholes o los ácidos. La permeabilización es un tratamiento de células con surfactante para permitir el acceso de moléculas de colorante a las estructuras del interior celular. La inclusión y el corte y montaje es otro tipo de técnica que, para poder examinar la muestra, hay que infiltrarla en un medio de inclusión para permitir realizar así cortes muy delgados, como por ejemplo la parafina. Esto yo lo he usado, por ejemplo, para el tejido nervioso del pez que yo estudié en mi trabajo de fin de máster. Y el corte se realiza así con una máquina cortadora especial denominada el microtomo, que corta la muestra incluida en parafina en secciones muy finas con una cuchilla de acero, con la cual, por cierto, hay que tener mucho cuidado, y los cortes obtenidos se montan sobre portaobjetos de secciones muy finas sobre portaobjetos de vidrio, a los que se ha añadido una pequeña cantidad de medio de montaje. En microscopía electrónica, las muestras se incluyen en resinas plásticas de epóxido de metacrilatos. Por otra parte, tendríamos la criofractura, que es otra técnica que lleva a la preparación de las muestras para su observación en microscopio electrónico. Primero se deja en un crioprotector, que es el glicerol normalmente, y que infiltre el tejido para evitar la formación de cristales de hielo. Luego se congela rápidamente a unos menos 160 grados centígrados y el tejido congelado se coloca en un criostato que posee una cámara de vacío. También hay colorantes por afinidad por el material celular, moléculas catiónicas, por ejemplo, que interaccionan con las células cargadas negativamente, como los ácidos nucleicos, y es el caso del azul de metileno, por ejemplo, o el cristal violeta o la safranina. Las moléculas aniónicas, que interaccionan con constituyentes celulares cargados positivamente, como es el caso de las proteínas, y para lo cual usamos el rojo Congo, la fucsina ácida o la eosina. Y también tenemos las sustancias liposolubles, que son materiales lipídicos de la célula que se usan para revelar gotas o depósitos de grasa, que se usan como tinción el negro Sudán. Y algunos colorantes requieren de la utilización de un mordiente, un ácido tánico, por ejemplo, que interacciona con el constituyente celular, facilitando así su coloración. Hay exámenes en fresco en los que no se utiliza ningún tipo de colorante y simple y llanamente se pone la muestra sobre portaobjetos y se observa. Hay también preparaciones que se emplean para detectar parásitos intestinales como la giardia o las tricomonas, o también algunos hongos como la candida. Y las bacterias tienen una densidad óptica similar a la del agua, por lo que es difícil examinarlas sin una tinción, ¿vale? Para algunos parásitos y algunas cosas sí que es verdad que no viene mal. Tinciones simples. Normalmente se usa un único colorante y se tiñen en la misma tonalidad, por ejemplo, la tinta azul de metileno, la tinta china, el azul de lactofenol, etc. La tinta china, por ejemplo, permite observar células levadudiformes capsuladas, como puede ser las Cryptococcus, sobre todo en el líquido cefalorraquídeo, en una tinción negativa. Y el azul de metileno pues, puede agregarse a preparaciones en fresco de heces para observar así la presencia de leucocitos, por ejemplos, ¿no? Son ejemplos de la vida. Y las tinciones compuestas o diferenciales, que utilizan varios colorantes combinados, normalmente se diferencian en la función de la fijación y según la constitución química de los diferentes colorantes que tengamos. Es el caso de las tinciones de Gram o las de Thiel-Nichel. Así tenemos la tinción de Gram, que por ejemplo las tinciones de Gram positivas se observan normalmente en morado y las negativas en rosa. La diferencia de este color está basada en una diferencia estructural en la pared, que creo que ya os la comenté, del peptidoglicano, y es que las
pero las bacterias básicamente gram positivas y gram negativas no tienen los mismos componentes en la pared y esto permite que luego cuando se tiñen, si se tiñen por ejemplo con el colorante básico cristal violeta, que es el primero que echaríamos un mordiente que facilita la coloración con el Lugol, posteriormente decoloramos con alcohol acetona, veremos que las gram positivas siguen siendo de color morado, pero las gram negativas se empiezan a quedar como con un color blanquecino, pero para asegurarnos de que son gram negativas, normalmente se le añade un colorante de contraste que es la safranina o la fucsina básica, que las deja de un color rosáceo. Normalmente se encuentra también la tinción de Zinn-Nissel como identificación para los microorganismos ácido alcohol resistentes, AAR, como es el caso de los Microbacterium y la nocardia. También aparecen las tinciones fluorescentes, como por ejemplo el que os he comentado antes, el DAPI, que marca muy bien el ADN, el naranja de acridina, que es para bacterias y hongos, sobre todo en muestras clínicas para identificar patologías, blanco de calcofluor, que detecta elementos fúngicos y de género Pneumocystis. Normalmente es un género muy identificado con esta técnica. La tinción con anticuerpos fluorescentes o inmunofluorescencia, por ejemplo, con la bordetella, la legionela o la clamidia, entre otras. Y también tenemos las tinciones negativas, que se dejan las células sin teñir, coloreándose en medio de los microorganismos, que es lo que se rodea. Esta técnica normalmente también es muy similar a la tinta china o a la nigrosina y su principal utilización está en revelar la presencia de las cápsulas, normalmente por ejemplo de una Cryptococcus neoformans. Y otras tinciones que podemos encontrar o que quizás os vayan a sonar a lo largo de la vida, sea por ejemplo las tinciones Himes-Wright, que es un frotis sanguíneo para identificar por ejemplo a las rickettsias o a las clamidias, tinciones argénticas para identificar espiroquetas, entre otros microorganismos, el azul de toloudina para identificar la neumocystis en algunas muestras respiratorias, tinciones para los flagelos como la fontana, que tiene distintos mordientes y demás, el tribondeu, que es para identificar sobre todo flagelos, y el Leifson, que también es para identificar flagelos principalmente, entre otras estructuras principalmente, sí. Lo que más se identifican son flagelos y cilios en estos casos. Y la tinción de Schäfer-Fulton o la tinción también de Wirth y Cochlin se utiliza como el verde malaquita para la tinción de las esporas en Bacillus y en Clostridium en el laboratorio. El método de Moeller, que es un ácido crómico como la fucsina fenicada o la solución acuosa de clorhidrato de anilina al 5% azul de metileno y alcohol, que identifica las esporas pero de un color rojo y las bacterias de color azul para poder así distinguirlas mejor. Todo lo demás ya os digo que os lo he contado en los principios de la microbiología, estructura, filamentos, flagelos, etcétera. Creo que os lo he contado todo en estructura, en componentes, propiedades físico-químicas, qué se lleva a cabo, qué no se lleva, etcétera. Pero quizás lo que no os he contado es una de las técnicas muy importantes dentro de lo que he estudiado de microbiología para el BID, que me parece muy interesante, y es el crecimiento microbiano. Creo que también os lo conté si no recuerdo mal, pero los estudios, por ejemplo, normalmente se llevan a cabo con medios de cultivo y los Bueno, pues hasta aquí muy curioso es el tema de las tinciones. En el próximo vídeo os intentaré contar otro poquito más sobre temas muy curiosos de la microbiología y bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Seguir aprendiendo, divulgando, dejaros un suscripto por ahí, un like, un compartirlo y estas cosas y un besito muy grande.